fortalecer las instancias que propenden a una multipolaridad del mundo con una presencia protagónica de América Latina es central. Y la otra cuestión central es el antiimperialismo. Es el antiimperialismo, es eso que nos permite ser soberanos, ser autónomos y no tener que responder a una mesa examinadora de la calidad democrática de nuestros países. Cada uno de nuestros países construye su sistema electoral, su sistema de representación, su sistema político, de acuerdo con su historia, con sus tradiciones, con sus raíces, con sus luchas, con sus culturas. Y nadie puede constituirse en un ejemplo evangelizador de cómo tiene que ser el modelo de democracia. Cada país construye su propio modelo y en eso Cuba también ha sido un ejemplo para toda América Latina y para todo el mundo de construcción de un modelo democrático. Así que, frente a este tipo de problemas, el otro gran desafío, esto dicho en perspectiva latinoamericana y en perspectiva argentina, es construir la unidad de todos los sectores que realmente compartimos ese objetivo de la soberanía, del antiimperialismo, de un mundo mucho más equilibrado. Y a mí personalmente, todo lo que pude leer del libro, que no, confieso, no es el 100%, pero es la mayor parte que pude leer, me ha enseñado mucho en ese sentido. Por eso reitero el agradecimiento y el honor que siento de poder haber sido invitado en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Pedro. La guerra de los 2 siglos surgió por la necesidad que sentimos de que ese acontecimiento tan infausto que fue la enunciación de la doctrina Monroe cumplía 200 años y parecía que la gente se había olvidado que eso ocurrió, que eso fue la enunciación de esa política marcó la historia de nuestra América y recorre la vida de todos y cada uno de los pueblos latinoamericanos y caribeños de una u otra manera hasta hoy. Entonces, decía, bueno, sabíamos que otros autores argentinos estaban trabajando en el tema. Uno siempre trata de ser respetuoso en términos de que ¿quién mejor que ustedes para hablar de su propia historia, de todo lo que han vivido? Yo, en cambio, podía hablar de la historia de mi país y podía enfocarme, como lo intentamos hacer, en estudiar, en el caso de Cuba, cómo se había proyectado la doctrina Monroe, porque es que Cuba nace estrechamente vinculada a la disputa que plantea Monroe y que se expresa a continuación de la enunciación de la doctrina en la formulación de la política de la fruta madura. Cuba debía ser la fruta madura que caería del árbol de España en las manos de Estados Unidos. Así, con ese cinismo fue planteada la teoría política, hija de la doctrina Monroe. Por eso, si bien ya los pueblos de nuestra América venían experimentando en el plano económico el avance de la doctrina, porque la doctrina, que es político y militar, avanza con los capitales primero, con la toma de las economías latinoamericanas, que llega con la expansión del ferrocarril, con la expansión de la electricidad. Las plantas generadoras de electricidad primeras, lo recordarán, está en la historia de nuestros países, eran plantas americanas, pero con ellas llegaban las empresas a regir
la producción de electricidad y a vender los bombillos también. O sea, no solo generaban la electricidad, sino que vendo los bombillos, ya desde entonces condonando la creación de industrias nacionales, impidiendo la expansión de las industrias nacionales. Argentina tiene bastante que contar al respecto. Y sobre todo, yo lo menciono, a partir del préstamo de Baring Brothers, Estados Unidos, como dije, llegaron primero con sus capitales, con sus empresas, y cuando finalizaba la guerra de independencia, que las huestes cubanas estaban a punto de ganarla, ya Estados Unidos dominaba más del 80% de la economía cubana. España era apenas un trader malo, decadente, de lo poco que quedaba, porque ya el ferrocarril, el segundo de América, era controlado por los Estados Unidos. La electricidad había llegado a Cuba de la mano de Estados Unidos. El profesor Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia de Cuba, una de las voces más relevantes de la historiografía en nuestra América, podrán entender mucho más de los matices del por qué es una guerra. Porque debemos aprender de una vez que las guerras no son solo aquellas donde caen bombas, mueren personas y corre la sangre para someter a un adversario o para apropiarse de una posesión. Las guerras cada vez más son en el campo de la economía y las ideas. El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba es una expresión de ello, decretado al amparo de una ley que proclama a un enemigo, la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, de la Primera Guerra Mundial. Sobre la base de esa ley, Estados Unidos declaró a Cuba como su enemigo y desde entonces le aplica esa guerra económica. Es una guerra silenciosa, como dijo Fidel una vez. Una guerra donde cada medida, cada sanción, cada prohibición, cada daño que se causa cae como una bomba nuclear silenciosa sobre los seres humanos, sobre las cubanas y los cubanos. Y no discrimina niños, mujeres, ancianos. 4 generaciones de cubanos hemos nacido en esto, hemos crecido, hemos vivido y algunos han muerto en esas condiciones. Nació mi generación, nació la generación de mi hija, nació la generación de mi nieto. ¿Cuántos más tendrán que nacer, vivir y morir en esas condiciones? ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad del imperio todopoderoso, porque queremos decidir por nosotros mismos el sistema político, económico, social y cultural que queremos tener en nuestro país. ¿Qué derecho tiene un pueblo para ir a imponerle a otro su sistema? No es lo que vemos en el mundo, no es lo que nos cuentan los defensores de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Vayamos a Europa. La Unión Europea está formada por algunas democracias, por monarquías absolutistas y por monarquías parlamentarias. Y alguien dice algo, tratan de emparejar a todos esos países bajo un mismo modelo. Les preocupa la participación de los ciudadanos realmente y los derechos. ¿Qué está pasando en nuestro tiempo con los migrantes?
Vayamos a Asia. La ASEAN es una expresión de unidad para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, de unidad en la diversidad. Hay países capitalistas, hay países monárquicos, democracias liberales y hay países socialistas. Y conviven bajo esa agrupación que defiende los intereses de una región del mundo, Asia, frente al resto del mundo. O vayamos a África y vamos a encontrar lo mismo: distintos sistemas políticos, democracias parlamentarias, monarquías. La Unión Africana, esa que dicen que es de los pueblos más atrasados del mundo, está más unida y más identificada que lo que pudiera estar la América Latina. Y entonces nosotros, que tenemos una raíz común, una cultura diversa pero común, una historia diversa pero común, nos han obligado a estar fragmentados, divididos y enfrentados, o sometidos a una única voluntad, a un único modelo político, económico y social. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Por qué todas las regiones del mundo son capaces de unirse y a la nuestra se lo han impedido? Pero no es de ahora. Carlos lo cuenta más de una vez, lo vivió en el seno de la OEA, en ese caserón gris y frío que hay en Washington, porque dicen que frío no es muy, la calefacción dicen que no es muy buena. Fíjense, hasta eso. Este lugar, que fue un lugar de la guerra más violenta, de la guerra de las balas y de la muerte, es que en este lugar se haya elegido un centro cultural. Me recordó algo que hicimos en Cuba cuando triunfó la revolución con los cuarteles militares, que fue convertirlos en escuelas. Nunca habrá mejor solución que devolverle una nueva vida, resignificar los lugares. Hay quien dice: demolamos, vamos a demolerlo, vamos a desaparecer. Pero resignificarlo también tiene un valor subversivo y permite volver a la historia para tenerla como aprendizaje, para no cometer ni repetir los errores y para poder avanzar un paso más en función de los más grandes ideales de justicia, de igualdad, de libertad, de fraternidad y de dignidad entre todos los seres humanos. Es para nosotros, por todas estas razones, una gran alegría que la Jornada de la Cultura Cubana este año en la Argentina haya tenido lugar en este espacio y que hayamos podido celebrar la feria y presentar este libro, así como ofrecer los encuentros y conferencias de homenajes que ofrecieron mis compatriotas sobre cultura, danza y sobre la obra del gran escritor Alejo Carpentier. Yo reitero mi gratitud a las autoridades, a la Intendencia de la ciudad de La Plata, reitero mi gratitud a las autoridades de este centro cultural, mi gratitud a la editorial Acercándonos, que ha sido corazón, impulsor de este proyecto, a mis compañeros acá en la mesa, a Luis Arranz y a Carlos Raimunde, y a todos ustedes por habernos acompañado en la tarde-noche de hoy. Muchísimas gracias.